en Latinoamérica por lo general, es decir, lo que yo conocía, porque estuve en Venezuela también en el 2015, lo que yo conocía, por ejemplo, tú hacías una ensalada, tomate, lechuga, no sé qué. Aquí la ensalada no se come sola, siempre es mixta, es decir, tú vas a comprar un tomate y tienes 10 variedades de tomate. ¿Entiendes? Hay 10 variedades de tomate, pero entonces la ensalada es mixta, es lechuga, col, tomate, zanahoria, brócoli, es decir, es muy amplia la variedad de ensalada y la costumbre es comerla mixta, es decir, que eso lo hallo bueno y he tratado de incorporarlo a mis hábitos alimenticios malos que traía de otro lugar. Pero bueno, es un comentario solo para nada, debatir las diferencias también, creo. Sí, la ensalada, y se llama así ensalada mixta. Ensalada mixta, sí, ensalada mixta. Vienen incluso ya preelaboradas en nylon que las puedes comprar, que es col, lechuga, brócoli y muchas más que ni conocía. Entiende, hay muchos tipos de lechuga, por ejemplo. Yo conocía un tipo de lechuga, aquí hay 5 tipos de lechuga. Berenjena, hay muchos tipos de berenjena. Por ejemplo, es decir, que te pongo ejemplos de cosas de alimentación que son muy variadas. Los pescados son un mundo. Es decir, claro, son pescados de otros mares que no son tropicales y que, por ejemplo, me chocaba mucho que, por ejemplo, aquí no hay langosta, casi no hay, y las que hay son de otras variedades, porque son negras, porque son de mares fríos, no de mares calientes. Y entonces, pues eso pues cambia un poco los sabores, ya, cosas así más diferentes en la alimentación, pero por lo general no es mala, ¿entiendes? Se come mucha comida sin grasa, no se come lechón asado, es decir, no es la frecuencia, no es comida con grasa. Aquí se asa la res, el vacuno, es decir, se llama chuletón y se asa la bola, el boliche de la res, se asa. Claro, eso queda espectacular, ¿entiendes? No, está muy bien, muy bien. Y también con respecto a usted había hablado del vino, yo estaba oyendo hace Sí. poco de que un estudio salió donde desmitificó el hecho de que el vino sea bueno para la salud. Se Oh, demostró que no es bueno para tu salud, no te beneficia. Es decir, esa tradición que siempre hemos tenido de que es una bueno. teoría antigua, pero no sabía que lo habían negado Sí, ya. sí. Yo me Ya, ya, imagino que ya. Ahora, alguien que le sí gusta el vino. dijeron que poquito no te hace daño, Es pero lo que que siempre, cero es mejor que uno. claro, Sí, sí, sí. claro. Me imagino que esa teoría la inventó alguien que le gustaba mucho el vino. Sí. Pero bueno, he escuchado. Incluso había algunos protocolos de tratamiento que te decían que tomar una copa de vino, pues ayudaba, mejoraba la circulación y no sé qué. No le veo mucho el beneficio del vino realmente, pero bueno, Sí, sí, sí. Eso es lo bonito de los estudios de medicina, que cada semana van saliendo cositas nuevas. claro, Sí, sí. cada vez. Entonces, habíamos hablado, estábamos conversando sobre la obesidad, la importancia, el factor de riesgo para la diabetes. Entonces, la obesidad, ya una persona si está obesa, estamos hablando de la importancia de la alimentación, ejercicio físico, todo eso lo sabemos. ¿Qué otra cosa pudiera hacer una persona obesa? Bueno, aquí hay una revolución medicamentosa con el tema de la obesidad. Y, y a veces tú pues no logras como médico, como profesional, o no logras que esa persona se adquiera al plan de ejercicios físicos y te hablaba de caminar, nadar, montar bicicleta, etcétera. A veces esa persona o no tiene el tiempo, no tiene la voluntad, o no lo lograste. Y existe una revolución hace unos años, ya hace más de una década, que han surgido medicamentos para el tratamiento de la obesidad y en conjunto el tratamiento de la obesidad y la diabetes. Es decir, son medicamentos relativamente nuevos, por así decirlo, es decir, porque ya hace unos años que están en el mercado, pero que han revolucionado el mundo de la diabetes mellitus y la obesidad. Dos patologías que muchas veces se imbrican y que una lleva a la otra o que una constituye factor de riesgo o complicación de la otra y a partir de ahí pues se han desarrollado un grupo de medicamentos. Ya había estudios hace muchos años que se decía, por ejemplo, de toda la vida, pues la metformina que se utilizaba mucho en Cuba, un medicamento por vía oral para el tratamiento de la diabetes, pues todo el mundo decía que bajaba de peso. Incluso había personas que la tomaban un tiempo porque les bajaba de peso. Y a partir de múltiples estudios se fueron investigando una serie de hormonas que se utilizan en el tratamiento de la diabetes mellitus, pero que tienen efectos beneficiosos en el control del peso. Y que estos medicamentos, casi todos, por ejemplo, los autorizados en España, y yo creo que en Estados Unidos pues también se utilizan, los utilizados en España pues se utilizan por vía subcutánea o intramuscular. Que estos medicamentos tienen
un efecto, es decir, han revolucionado el mundo porque han demostrado que durante su uso pues se logra controlar los valores de glicemia y el paciente baja de peso, un porcentaje determinado. Que cuando los dejas de usar, quizás en el transcurso de un año o dos, hay algunos estudios que hablan que vuelves a aumentar de peso. Claro, estamos hablando de que es un tratamiento medicamentoso. Nunca nadie se pueda imaginar que usted va a mantener un peso si no se adhiere a una dieta y a un determinado régimen. Yo recuerdo una persona que conocí que relacionaba diabetes con disciplina. Y yo creo que obesidad también se puede relacionar con disciplina. Es una palabra que imbrica a la persona. Es decir, que si no eres disciplinado y si no te adhieres a determinados estilos o cambios de estilos de vida, bueno, pues no te queda otra cosa que cumplir con medicamentos. Pero que los medicamentos también no son mágicos, no son varitas mágicas que ya de por sí aplicarlos, pues vas a bajar de peso. Que a partir del uso de estos medicamentos, pues se han producido medicamentos, por ejemplo, el primero que salió se llama Orlistat, y que se utilizaba por vía oral, que en España ya no se utiliza porque se ha demostrado que tenía muchos efectos adversos y muchas personas desarrollaron efectos adversos intestinales, gastrodigestivos y fueron muy importantes los efectos adversos y se dejó de utilizar. Entonces son derivados de la incretina, son unos fármacos derivados de la incretina, que es un péptido intestinal, una hormona a partir de la cual pues se degradan una serie de glucosa y una serie de cosas, y estos derivados de la incretina se utilizan por vía subcutánea o intramuscular, vienen en plumas precargadas, igual que la insulina, y que se utilizan dosis casi siempre semanales y que se ha demostrado que bajan mucho de peso. De hecho, en las farmacias donde trabajo, pues se comercializan mucho, son medicamentos que tienen algunas cosas en su contra, por ejemplo, que es muy costoso su producción y su fabricación y por tanto son muy costosos, que hasta el momento no los cubre la Seguridad Social ni en España ni en Estados Unidos, es decir, no los cubre el servicio público, son medicamentos que cada cual los compra por su cuenta y que por tanto como su coste de fabricación es muy alto, pues son muy costosos, que necesitan frío porque son plumas precargadas y por tanto necesitan una cadena de frío, que son cosas que van en contra de su masificación en su uso. Se dice que se están haciendo otros ensayos clínicos donde se va a tratar de producir algo que sean menos costosos y que quizás no necesiten frío o volver a intentar con fármacos vía oral. Dentro de estos derivados tenemos, es decir, hay varios derivados para el uso de esto, ya te digo, controlan la glicemia y controlan el peso, es decir, sería el fármaco ideal para un obeso tipo 2. ¿Cómo es que funcionan ellos? Se utilizan, es decir, son fármacos que actúan sobre determinados péptidos a nivel intestinal. Hay dos que se comercializan fundamentalmente aquí, que es el Ozempic, se conoce como Ozempic, y el Wegovy. Es decir, son, ya te digo, plumas precargadas que se utilizan por vía subcutánea, se aplican una vez a la semana, son péptidos similares a ver, no es insulina como tal, ¿ves? Es otro principio activo y es otra hormona, es decir, son derivados de la incretina, un péptido intestinal, es decir, su uso, pues son derivados de un péptido intestinal y que actúan directamente sobre, a ver, aquí lo tenía porque los nombres se me lían un poquito. Hay uno que se conoce como tirzapida. La tirzapida es otro principio activo diferente al que te estoy hablando y que su nombre comercial es el Monjaro. Este es uno de los últimos que ha salido. Se utiliza en Estados Unidos también porque lo busqué. Se utiliza en Estados Unidos también, es inyectable. Estos medicamentos dicen que se consideran que están cambiando y que van a cambiar la vida de las personas que viven con obesidad y diabetes. Es decir, son relativamente novedosos, ya te digo, ya llevan más de casi 20 años en el mercado, desde los primeros que se produjeron hasta los últimos que están saliendo. Este que mencioné es el último, y hay unos que son derivados de la semaglutida, que son los dos que te mencioné, que son el Ozempic y el Wegovy. Estos dos últimos se comercializan muchísimo en España y los utilizan muchísimas personas. Ya no solo son diabéticos, los utilizan también personas obesos, solo para el tratamiento de la obesidad. Y de hecho, eso ha llevado a que en muchas ocasiones estén en falta. Los comercializa una farmacéutica danesa, que es ahora no me acuerdo, Novo Nordisk o algo así. Bueno, si me acuerdo ahorita te digo el nombre. Los comercializa una farmacéutica danesa. Su comercialización es mundial, ya muchos países tienen aprobado su uso, por supuesto, incluido Estados Unidos. Como te decía, no los cubre la Seguridad Social, son medicamentos y que se utilizan tanto para el control de la glicemia como para el control de la obesidad. Son fármacos que se consideran que han revolucionado el mundo de la medicina y que tienen dos efectos.
Por ejemplo, controlan la sensación de saciedad, es decir, actúan a nivel cerebral, que una vez administrados, es decir, disminuyen la sensación de hambre, quitan la sensación de hambre y causan sensación de saciedad, y por tanto el individuo pues no sigue como tal comiendo. Estimulan la secreción de insulina, por supuesto, en respuesta a un aumento de la glucosa en el páncreas, es decir, producen más insulina y por tanto disminuyen los niveles de glucosa en sangre. Y además, el último que te mencioné, que es el último que ha salido, el Monjaro es el último, además tiene otro mecanismo diferente sobre los receptores del glucagón o el GP1, otra proteína, y entonces tiene un efecto dual, baja la glicemia, actúa a nivel intestinal y disminuye la obesidad. Este último es mucho más caro, es decir, por lo menos aquí en España es mucho más caro su uso. Los pacientes lo utilizan en dosis, se empieza con dosis bajas, una vez por semana, y se va incrementando esa dosis en la medida de necesidades del enfermo o en la medida que vayan controlando el peso. Su uso, por lo general, se habla de uso por varios meses, es decir, de 4 a 6 meses prolongados, se puede llegar hasta un año de tratamiento. En el caso del diabético y el obeso se pueden usar, hay muchas personas que los utilizan siempre, y en el caso del control de la obesidad pues se utilizan por menos tiempo. Son muy revolucionarios en el mundo actual. ¿Qué tienen estos medicamentos? Y te lo mencionaba ahorita cuando me hablabas del científico, que no están probados en el tiempo. Es decir, son estudios muy novedosos, que hay muchos laboratorios y muchos estudios científicos que han demostrado que tienen un uso muy beneficioso y por tanto están aprobados por las federaciones por la FDA y por la EMEC aquí, que a nivel de Europa aprueba los medicamentos. Es decir, están aprobados para su uso, por tanto tienen una serie de estudios ya basados en evidencias científicas que mejoran el tratamiento. Ahora, hay algo más importante, yo creo, para mí, que los apruebe determinado uso, y yo creo que es el uso en el tiempo de las personas. Ya te digo, tengo experiencia en la comercialización, aquí son los más buscados, por así decirlo, incluso su uso es tan masivo en este grupo de pacientes que ha llevado a que estén en falta, que se han encarecido, que las productoras y las farmacéuticas que los producen no dan abasto en la producción. ¿Y cuánto cuestan? Valen más de 100 euros. Es decir, depende de las dosis. El valor depende de las dosis. Por ejemplo, el Wegovy tiene dos dosis, una de 1,5 y otra de 2,5. Y depende de la dosis. Cada pluma precargada creo que trae 8 dosis. De 5 a 10 dosis traen las plumas precargadas y depende de la cantidad de dosis que traiga y de la cantidad de miligramos. Es decir, hay uno que vale 130 y tantos euros aquí y el de la dosis más alta vale 200 y algo. ¿Y se usan todos los días o una vez a la semana? O semana. Normalmente se usan una vez a la semana, te pones 4 dosis mensuales. Se usan una vez a la semana, vía subcutánea, pluma precargada, fácil uso, fácil aplicación, se lo puede aplicar la misma persona. Hay quien tiene miedo a pincharse y, por ejemplo, viene a la farmacia o al centro de salud y se pincha, pero son muy fáciles, están diseñados para que la misma persona los pueda utilizar. Ya te digo, su uso es muy popular y se utilizan pues ampliamente. Hay algunos científicos incluso que han hablado, yo me leía un estudio de personas que se siguen investigando los efectos de estos medicamentos y que hay muchos científicos que hablan de que su uso debe ser controlado. ¿Qué pasa? Que al no ser regulados ni necesitar receta médica para su venta, su uso es demasiado popular y entonces hay veces personas con una obesidad sin un control previo, como hablábamos al inicio, es decir, si una persona que no tenga un control metabólico, que no tenga un control de laboratorio, que no tenga una analítica determinada, pues empieza a utilizarlo porque quiero bajar de peso, ¿ves? Entonces, hay muchos científicos que han tratado de regular eso y dice que se está negociando o se está buscando la forma de que no sea tan costosa su producción para que entren por la seguridad pública, por lo menos aquí en España, que entonces la seguridad pública cubriría la mitad de ese precio y el paciente, por ejemplo, si vale 120 euros, ese paciente pagaría 50 o 55 por el medicamento, ¿entiendes? Que me imagino, no sé cómo funciona allá, pero debe haber una parte que la cubra la seguridad pública cuando pagas determinadas cosas.